Siguiente video vamos a ver y explicar los cálculos de nuestro laboratorio de resistividad. Como vimos en el video pasado, el coeficiente de resistividad depende del material, pero también varía con respecto a la temperatura, que lo encontramos expresado en la siguiente ecuación, en donde el coeficiente de resistividad por un cambio de temperatura es igual a la resistividad característica de cada material más la resistividad característica del material por el coeficiente de la temperatura por la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso va a ser 20 grados centígrados. Para utilizar nuestra herramienta de cálculo, lo primero que tenemos que hacer es elegir un diámetro. En este caso, la guía nos dice que escojamos un diámetro entre 0.1 centímetros a 1 centímetro. Vamos a elegir un diámetro de 0.5 centímetros. Lo que luego haremos es transformar esos centímetros a milímetros, ya que el área la tenemos que ingresar en milímetros cuadrados. Recordemos que el área en este caso va a ser de un círculo, por lo que utilizaremos la fórmula pi por radio cuadrado, y utilizando esa fórmula vamos a ingresar el área en nuestro simulador. Con nuestra herramienta vamos a medir la dependencia de la resistividad con la temperatura de una muestra de aluminio. Los datos fijos que nos va a dar el programa es el coeficiente de temperatura y la resistividad a una temperatura de 20 grados centígrados. Estos datos ya son propios del material. Ahora vamos a variar cada 2 grados la temperatura para obtener los datos deseados, empezando desde 20 grados hasta 100 grados. Lo primero que vamos a ingresar es la sección o el área del conductor que calculamos en un inicio. Ahora vamos a colocar la temperatura, en este caso la final, que va a ser para obtener nuestra resistividad y nuestra resistencia por metro. En este caso usamos 20 grados y obtenemos los valores. Para obtener estos valores, el programa utiliza la siguiente ecuación, en donde la resistencia a una temperatura elegida es igual a la resistencia a la temperatura de referencia, en este caso es 20 grados, multiplicado por 1 más el coeficiente de temperatura característico de cada material por la temperatura a la que vamos a calcular menos la temperatura referencia, que es 20 grados. Vamos a ir aumentando la temperatura de 20 grados cada 2 grados hasta llegar al 100. Eso es muy largo, pero para demostración vamos a ir haciéndolo con algunos valores. Como podemos ver, al aumentar la temperatura, la resistividad aumenta y la resistencia por metro también aumenta. Eso también lo podemos ver en la gráfica de abajo, que es una gráfica de temperatura versus resistencia. Podemos ver que es una gráfica lineal y a mayor temperatura, mayor resistencia por metro. Eso quiere decir que a mayor temperatura, mayor resistividad. Como podemos ver, la resistividad del aluminio va a ser mayor que la del cobre. Esto por factores del material mismo, como es el coeficiente de temperatura, pues es mayor en el aluminio que el cobre. Y la resistividad inicial a 20 grados es mayor en el cobre. Por lo que si vemos en la ecuación es directamente proporcional a la resistencia, por lo que podríamos concluir que la resistencia del aluminio va a ser mayor a la del cobre si la comparamos a cualquier temperatura. En este caso la comparamos a 20 grados y es mayor la del aluminio que la del cobre.